nos lo entrega a nosotros al meditar esos misterios, que María está como transmitiéndonos a través de detenernos un momento, el rosario que vamos a considerar. En esta parte son lo glorioso, primero la resurrección del Señor. Un momentico de silencio y la Virgen nos comunica, nos transmite, nos sugiere lo que ella vio y lo que ella pensó y consideró. Por tanto, es entrar en el corazón de María y mirar la vida de Jesús con los ojos de Nuestra Señora. Es muy bonito, me pareció, para la meditación del rosario. Darle mucha importancia a esa meditación de cada misterio, meternos en el Evangelio, estar con María, ponderando esas cosas, contemplándolas en nuestro corazón. De corazón a corazón. Del corazón de María al corazón nuestro, ¿no? Y en esa mirada de Jesús. Bonito, me gusta. Porque paso con el silencio. No oigo nada. No, padre, nosotros sí le estamos escuchando, estamos esperando que usted siga hablando. Porque padre nos enseña, entonces nosotros quedamos pensando. Creo que todos estamos igual. Así es. Ajá, ok. Pensé que me estaban rechazando. Jamás. Jamás. Nunca. Lo que pasa es que el Padre nos quiere más activas, más colaborativas, más habladorcitas. Mariela, inspírate. Pero después no. Yo. No, es que no saben ustedes el bien que me hacen y el bien que nos hacen cada vez que alguno de ustedes interviene. O sea, pensar que el Espíritu Santo ilumina solo al sacerdote es un poquitico ridículo, ¿no? O sea que en ese sentido la prevalencia es escuchar lo que en el corazón de ustedes el Señor suscita, el Espíritu Santo suscita. Todas las veces que alguno de ustedes ha intervenido, yo he sentido la gratitud a Dios de ver cómo se complementa, se perfecciona, se completa, se endereza incluso también algunas de las cosas que yo he dicho. O sea, ninguna de las palabras que ustedes han dicho han sido en vano o han sido frívolas o han sido superficiales o han sido estériles o han sido inútiles, todo lo contrario. Por eso me gusta mucho y que se den cuenta, ¿no? que el Señor le ha dado precisamente a los seglares pues esa capacidad, porque ustedes también son sacerdotes, tienen alma sacerdotal, no se olviden. En San Pablo habla, San Pedro, del alma sacerdotal de cristiano para todos los creyentes. El Espíritu Santo les ilumina a todas ustedes como a mí, no más que a mí, sino igual que a mí, ni menos que a mí tampoco, así, o sea, a cada uno más. Por tanto, si quiero, porque es que la evangelización la tienen que hacer ustedes, es lo que llega realmente al corazón de la Iglesia, la voz, la palabra y la oración, lógicamente, de los seglares y de los laicos. Por tanto, no es capricho mío, ¿no? Yo pienso que es deseo de Dios que ustedes enriquezcan todas estas conversaciones con sus aportes, con sus preguntas, también cuando sea necesario, con sus percepciones, lo que ustedes ven. Es lo que Dios quiere que todos los demás veamos, ¿no? Sientan que hay cierto egoísmo, cierta omisión, que cuando callamos, cuando tenemos algo que decir. Por tanto, mucha confianza, ¿no? Y estamos en confianza en familia, ¿no? No pensar que tengo que decir algo luminoso, ¿no? Algo sencillo que sale del corazón y seguimos con eso, ¿no? Lo que contemplemos en nuestro corazón, digámoslo con tranquilidad, ¿ok? Muy bien. Padre, a propósito del comentario que usted hace sobre evangelización y el mes de María, yo me estoy terminando de leer el libro de Roche Stevenson que se llama Llaves de Amor, y la verdad es que me ha parecido un libro, perdón, tan enriquecedor que yo se lo recomendaría también a ustedes para que lo leyeran. Vuelva a decir cómo se llama, quién es el autor y si tiene la carátula, muéstrala. Sí. Espera.
No sé si se ve o si tengo que invertir. Lo que pasa es que no sé invertir la No, cámara. está Se ve, perfecto, se ve, está se ve. perfecto. Llaves de amor, Stevenson, dice. Sí, Llaves de amor de Rochi Stevenson. A una mujer, estupendo. ¿Es sobre la Virgen, el Rosario, por el mes de mayo? Realmente yo creí que era sobre la vida de ella y realmente es una forma que ella utiliza para evangelizar muy interesante, sobre todo que se hace muy ameno. Ella lo presenta con apartes de su vida o aparte de lo que ella hace. Ella es hija de Rocío Cobo, padre. Ella es la que No, trabaja, creo que es en Caracol, Roche Stevenson. no la conozco. Pero el libro es muy ameno para leer, es fácil de leer y es una bonita forma que ella está utilizando para evangelizar que llega. O sea, que llega porque es un lenguaje fácil, es un lenguaje práctico, no tiene nada rebuscado, no dice nada que no sepamos, sino es la forma como ella lo escribe, que es muy lindo, que vale la pena. La verdad es que vale la pena. ¿Dónde lo conseguiste? Yo lo pedí por internet, pero lo venden en todas las librerías, en la Nacional, Panamericana. Ok, perfecto. Yo lo pedí por Bueno, internet. ya sabemos. Llaves de amor. Ya de Roche Stevenson. Y Perfecto. recomendado. Muchas gracias, estupendo. Bueno, vamos empezando entonces, señora Michelle. Claro que sí, Padre. Estamos en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra por siempre. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Ven Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ok. Bueno, quisiera un momentico antes de empezar a comentar el texto, pues animarlas mucho a que vivamos el mes de mayo con mucho cariño, por supuesto, y a que hagamos un apostolado eficaz. El Papa nos lo ha pedido, un apostolado del Santo Rosario, fomentar el Santo Rosario en familia, ¿no? Tratar de sugerirlo a las familias, etcétera, explicando un poco lo que es el Santo Rosario. Tengo un texto de un capítulo del libro que escribí yo sobre la Virgen, que se llama María, la obra maestra de Dios. Hice un capítulo sobre el Santo Rosario, si alguna lo quiere también y le puede servir ese capítulo para meditarlo y para hablar, pues está a disposición con mucho cariño. Pero entonces, explicando a las personas que la clave del rosario son la meditación de los misterios, como decíamos, que salen del corazón de la Virgen, y por tanto, si a alguno le cuesta que los 10 Ave Marías pueda ser un rosario de considerar el misterio, y a partir de una Ave María, o 2, o 3, o 5, o sea, el que uno quiera, o ir progresando, lo que sea, o sea, tengo importancia en la meditación y los Ave Marías como acompañar la meditación, pero sin forzar a que tenga que ser completo, pero que muchas familias lo hagan, lo recuperen, etcétera, ¿no? Yo sé que ustedes lo hacen todos los días, pero fomentemos eso. Bueno, muy bien. La mesa de la palabra. Perdón, padre, ¿el libro suyo dónde se consigue? Está agotado como libro, pero yo lo tengo en PDF, y la que lo quiera le mando el libro completo, Ay, le yo mando el quiero, capítulo padre. sobre ¿Usted me hace un favor? ¿Se lo manda a Lina para que Lina me lo mande? Ay, sí, por favor, a todos. Yo creo que a todas. Ah, bueno, qué a maravilla. todas. Yo sí quiero. Gracias, padre. ¿El capítulo o el libro? Me El gustaría libro. el libro, completo El una libro de dicha. una vez. Sí, sí, Bueno, claro, padre. perfecto.
Ok. Muchas Es- gracias. no, Gracias. me siento muy honrado. Pero ese libro, Como quiero hay decirles, mucho. o sea, es el libro que escribí con más amor, o sea, porque el que me salió del alma ese libro, porque los demás casi por necesidad de apostoral, evangélico, etc. Este me salió porque lo necesitaba con toda el alma. O sea, que espero que realmente, si lo leen, que sientan que realmente también provoquen ustedes un enamorarse más de la Virgen, ¿no? Muy bien. Con toda Pero seguridad, bueno, padre. Gracias. pero rezan por mí, por favor, porque si no, ok, Sí, vamos, padre, por Claro, Siempre lo favor, hacemos, claro que sí. listo, listo. Bueno, Michelle, padre, sí, Amparo, que Lina nos lo envíe, por Didi, favor, padre. Que Lina nos lo envíe, por favor. ok, Bueno, obedeceré con mucha gracias. alegría, me Muchas gracias, encantadísimo. padre. Bueno, Gracias. en la mesa de la palabra. La mesa de la palabra. En la asamblea dominical, como en cada celebración eucarística, el encuentro con el resucitado se realiza mediante la participación en la doble mesa de la palabra y del pan de vida. La primera continúa ofreciendo la comprensión de la historia de la salvación y particularmente la del misterio pascual que el mismo Jesús resucitado dispensó a los discípulos. Está presente en su palabra, pues es él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. En la segunda se hace real, sustancial y duradera la presencia del Señor resucitado a través del memorial de su pasión y resurrección, y se ofrece el pan de vida que es prenda de la gloria futura. El Concilio Vaticano II ha recordado que la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un único acto de culto. El mismo concilio ha establecido que para la mesa de la palabra de Dios se prepare con mayor abundancia para los fieles. Ábrase con mayor amplitud los tesoros bíblicos. Ha dispuesto además que en las misas de los domingos, así como en las de los días de precepto, no se omita la homilía si no es por causa grave. Estas oportunas disposiciones han tenido un eco fiel en la reforma litúrgica, a propósito de la cual el Papa Pablo VI, al comentar la abundancia de lecturas bíblicas que se ofrecen para los domingos y días festivos, escribía: todo esto se ha ordenado con el fin de aumentar cada vez más a los fieles el hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, que bajo la guía del Espíritu Santo impulsa al pueblo de la nueva alianza a la perfecta unidad de la Iglesia. Bueno, primero, en la primera línea dice, en la asamblea dominical, como en cada celebración eucarística, el encuentro con el resucitado se realiza mediante la participación de la doble mesa de la palabra del pan de vida. O sea, me parece que es importante estas dos palabras, el encuentro con el resucitado. O sea, vamos a la Santa Misa, no asistir a un rito sagrado, no. Vamos a encontrarnos con Jesús resucitado. Es muy importante. El Papa Benedicto insistía mucho en esa palabra encuentro, ¿no? El Papa Francisco lo ha seguido considerando y haciendo referencia siempre a palabras del Papa Benedicto, ¿no? Que la fe católica no es un libro, la Biblia, ¿no? No es una ideología, no es una doctrina, sino el encuentro con alguien. Es importante que le demos mucho más prestancia, diríamos, a este concepto, ¿no? Siempre, en cada oración, el rosario también, en cualquier oración, diríamos, en cualquier acto litúrgico, en el fondo lo que buscamos es encontrarnos personalmente con Jesucristo, dialogar personalmente con Jesucristo, escuchar personalmente a Jesucristo, ¿no? Y por tanto, en nuestro lenguaje también, ir reincorporando, cuando hablamos pues, de la Sagrada Eucaristía, diríamos, no hablar de la hostia consagrada o normas de ese tipo, sino la presencia real de Jesucristo, ¿no? Ese Santísimo Sacramento
está Jesucristo presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, ¿no? Entonces, pensar en eso, ¿no? Que la Santa Misa y tiene esa doble estructura, la palabra y la Eucaristía. La palabra es palabra de Dios. Por eso, antes de empezar la lectura del Evangelio, el Señor dice, el Señor esté con ustedes, ¿no? Es una presencia del real del Señor en la palabra que van a escuchar. Cristo va a hablar, vamos a escuchar a Jesús. Es importante ese tema en ese sentido, ¿no? Ok. Entonces, aquí la clave es de la unidad y de la integralidad, que tanto la lectura de la palabra forman un único acto de culto, ¿no? Un culto en el cual nos estamos encontrando personalmente con alguien que nos estaba esperando y que tiene algo que decirnos, ¿no? Sentir eso y actualizarlo cuando vamos a misa, ¿no? Vengo a encontrarme contigo, Jesús. Vengo a escuchar tu palabra, Señor. Vengo a que tú me hables, a que tú me cambies, a que tú me transformes. Vengo a alimentarme de tu palabra, pero vengo a alimentarme también de ti, de tu cuerpo y de tu sangre, de tu ser humano íntegro. Vengo a alimentarme. Actualizar como esa actitud, ¿no? Vamos a encontrarnos con el Señor. También a los hijos, etcétera, vamos a encontrarnos personalmente con el Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a enriquecer nuestra amistad con el Señor. Todo lo que personalice ese encuentro, me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, que lo actualicemos, que lo pensemos, que lo sintamos mucho así. ¿Qué pasó, Michelle? No, yo estoy esperando que alguien opine, que hable, que comenten. Yo continúo. Ok. Michelle, Transcurrí. ¿me Ok. escuchas? Sí, claro. Es que con relación a lo que dice el padre, hubo algo súper bonito en la Eucaristía de estos últimos días que escuché y hablaba del pan de vida. El sacerdote decía que a veces nos limitamos tanto a hablar del pan de vida con referencia exclusiva a la Eucaristía, pues a la hostia, digamos, pero que decía el padre que antes de poder comulgar al Señor en la hostia, debíamos comulgarlo en su palabra, y que ya de esa manera pudiéramos entrar en esa comunión real con el Señor que entendido desde la palabra y guardado en el corazón, pues lo podemos consumir en la hostia, reconociendo efectivamente que esa es su presencia real. Y pues me parece que tiene todo que ver con lo que el Padre acaba de decir ahora, la mesa de la palabra y la mesa del altar. A veces nos limitamos o a uno o al otro y como que no sabemos o no nos damos cuenta que todo es una sola unión, una sola comunión, un solo comulgar, ¿no? A una persona única. Entonces, bueno, no quería terminar de contar. Sí, y comulgar, Mema, entendido en el sentido profundo de entrar en comunión, ¿no? Entrar en comunión en ese sentido, ¿no? Entrar en comunión es hacer de dos uno. En cierto sentido, la vida íntima de los esposos que están cumpliendo lo que el Señor dijo serán los dos una sola carne, es una forma de entrar en comunión, hacerse uno. Pues con Jesucristo en la Eucaristía, la mesa de la palabra, en la mesa de la Eucaristía, entramos en comunión con el Señor, nos hacemos uno, ¿no? San Agustín dice, no me convertirás en ti, sino que yo te convertiré en mí, o sea, no convertimos a Cristo en nosotros, sino que nos convertimos nosotros en Cristo por esa comunión. La palabra alimenta, es una palabra que es viva, ¿no? Es una palabra performativa, ¿no? Muy bien lo de Mema, gracias. Sigue Michelle, por favor. Transcurridos más de 30 años desde el concilio, es necesario verificar, mientras reflexionamos sobre la Eucaristía Dominical, de qué manera se proclama la palabra de Dios, así como el crecimiento efectivo del conocimiento y del aprecio por la Sagrada Escritura en el pueblo de Dios. Ambos aspectos, el de la celebración y el de la experiencia vivida, se relacionan íntimamente.
Por una parte, la posibilidad ofrecida por el concilio de proclamar la palabra de Dios en la lengua propia de la comunidad que participa debe llevar a sentir una nueva responsabilidad ante la misma, haciendo resplandecer desde el mismo modo de leer, de cantar, el carácter peculiar del texto sagrado. Por otra, es preciso que la escucha de la palabra de Dios proclamada esté bien preparada en el ánimo de los fieles por un conocimiento adecuado de la Sagrada Escritura y donde sea posible pastoralmente, por iniciativas específicas de profundización de los textos bíblicos, especialmente los de las misas festivas. En efecto, si la lectura del texto sagrado, hecha con espíritu de oración y con docilidad a la interpretación eclesial, no anima habitualmente la vida de las personas y de las familias cristianas, es difícil que la proclamación litúrgica de la palabra de Dios pueda por sí sola producir los frutos esperados. Son muy loables, pues las iniciativas con las que las comunidades parroquiales preparan las liturgias dominicales durante la semana, comprometiendo a cuantos participan en la Eucaristía, sacerdotes, ministros y fieles, a reflexionar previamente sobre la palabra de Dios que será proclamada. El objetivo al que se ha de tender es que toda la celebración en cuanto a oración, escucha, canto, y no solo la homilía, exprese de algún modo el mensaje de la liturgia dominical, de manera que éste pueda incidir más eficazmente en todos los que toman parte de ella. Naturalmente se confía mucho en la responsabilidad de quienes ejercen el ministerio de la palabra. A ellos les toca preparar con particular cuidado, mediante el estudio del texto sagrado y la oración, el comentario de la palabra del Señor, expresando fielmente su contenido y actualizándolos en relación con las interrogantes y la vida de los hombres de nuestro tiempo. Sí, el ministerio de la palabra es algo sagrado, que no está fundamentado ni mucho menos en que hemos sido, diríamos, iniciados en ese ministerio, sino en el sacerdocio, que por el bautismo todos participamos del sacerdocio de Cristo, ¿no? Por eso también una persona que no tenga el ministerio de la palabra puede proclamar también la palabra, por supuesto, porque no solamente en ese ministerio, sino en la raíz profunda que es el bautismo. Por tanto, cualquier fiel cristiano tiene el derecho de poder ser ministro sin ser nombrado ministro. Ok, por un lado, pero digamos, en este sentido, los ministros de la palabra me parece que sí deben caer en la cuenta, y este párrafo es fundamental, de que primero han de llevar a la oración los textos que van a leer, o sea, con tiempo suficiente, el día anterior o los días anteriores, etcétera, con particular cuidado, dice el Papa aquí, o sea, reflexionar sobre la palabra, si hay algún texto en el cual se pueda ampliar como la exégesis del texto para profundizarlo mucho mejor, es importante hacerlo, el pedir luz al Espíritu Santo con tiempo suficiente, el leerlo muchas veces para que se pueda proclamar de verdad con mucha calma, muy despacio, muy serenamente, el adquirir de alguna manera, pues también a través de personas que ayuden a vocalizar mejor, que ayuden a enfatizar los textos, que sepan cómo hay las pausas que se van con una coma, un punto y coma, un punto seguido, un punto aparte, pues tienen esos silencios, esos espacios. Una coma es un segundo, un punto y coma es 2 segundos, un punto seguido 3 segundos, un punto aparte 4 segundos, etc. O sea, de pausa. Toda la proclamación exige una formación muy grande y una interiorización también muy bonita y una vocalización lo más perfecta posible que produzca emoción interior, ¿no? De alguna manera, eso que se está leyendo. No es leer un texto y cogerlo. Nada. Yo quisiera que en eso todos tuviéramos esa preocupación de ayudar a los lectores a que sepan muy bien y que se note claramente que esta persona está proclamando algo que sale ya del corazón, que casi como la Virgen, que lo ha contemplado en su meditación, lo ha ponderado.
que demos la importancia a esa lectura de la palabra, porque a través de la persona que está proclamando, habla Dios. Es importante eso, está hablando Dios a través de la persona, ¿no? Es muy grande ese ministerio. Padre, y al momento de, por lo menos cuando se cantan los salmos, cuando se canta dentro de la misa, que pues es algo que yo habitualmente hago, que me encanta hacer, o cuando se proclama desde el atril, pues el atrio es una sensación tan especial, es algo que realmente si uno, como dice usted o como lo dice el texto, cuando uno no lo prepara o cuando uno no lo entiende, incluso las canciones o incluso los salmos, muy especialmente los salmos, cuando uno no comprende el salmo o cuando no comprende la letra de la canción y no la interioriza, no la transmite. Hay muchas personas que realmente tratan de cantar o tratan de hacer la salmodia y la gente no entiende y es raro, suena extraño, pero la gente no comprende la palabra o no comprende lo que dice la canción y sabe qué canción tan bonita, pero realmente no les llega. Cuando uno prepara o cuando un grupo prepara una canción o se prepara bien una salmodia y hay un responsorial bien correspondido, una persona que lleve bien correspondido ese responsorial, realmente se transmite y las personas que están dentro de la misa, o sea, la feligresía realmente responde al salmo. O sea, se siente, cuando uno está ahí arriba, uno siente si realmente la gente está en comunión, en esa sintonía, como que se unen a la palabra y realmente uno, como ministro, uno lo siente. Sí, tú lo has experimentado, lo sabes hacer muy bien, gracias a Dios. Y es verdad, el canto ayuda, es más fácil cuando es cantado el salmo, lógicamente ayuda mucho más, tiene un plus muy importante que es la música y la musicalización, que tiene su propio ritmo, etcétera. A veces en la lectura, pues, diríamos, hay que ser más expertos para poder hacer que produzca el mismo efecto que el canto, ¿no? Pero lo importante sí es, o sea, que se entienda con toda claridad. Para que golpee el corazón, tiene que pasar por la mente con toda claridad, si no, no golpea el corazón. Tienes toda la razón, hay que pedirle a Dios eso, ¿no? O sea, si no se entiende borroso, si hay que hacer el esfuerzo para entender, se está perdiendo gran parte del efecto de que Cristo está hablándome a mí, ¿eh? Y está encontrándome con el Señor. Muy bueno, muchas gracias, Michelle. Padre, yo quería, alguien también le escuché que a veces, o sea, valdría la pena colocar una patena debajo de aquel que está haciendo la lectura de la palabra, porque como a veces no se lee bien, a veces no se hace la puntuación como sea, incluso la pronunciación de algunas palabras no se tiene en cuenta el acento ni nada de eso. Decía la persona a la que estaba escuchando, es como las partículas que caen de la comunión sobre la patena. Para eso justamente ponemos la patena, para evitar que esas pequeñas partículas que pueden caerse de la hostia no lleguen al piso y no sean pues pisadas y demás, sino poder tenerlas ahí. Que de la misma manera debía ponerse en los lectores para aquellos que no son tan sutiles y tan preparados en la lectura para que no se pierda nada de aquello que está escrito en ellos. La imagen es bellísima, niña. Ah, perfecto, o sea, en el doble sentido, o sea, que hay que velar para que en la parroquia se utilice más la bandeja de comunión, porque siempre caen partículas y son partículas que si no contienen a Jesucristo, porque habría pequeñas que no se consagran intencionalmente, están en contacto con Jesucristo y por tanto son sagradas, ¿no? Y lo mismo, la imagen es muy bella, que palabra que se pierda, que se escape el sonido, el sentido de una frase, de una palabra, son partículas de la palabra de Dios que están cayendo y se han perdido, ¿no? O sea, la imagen es impresionante y realmente con ese criterio que nos das, Mema, pues con mayor razón, ¿no? O sea, ayudar a quienes en la parroquia están encargados de ese ministerio a que realmente produzcan el efecto que en la liturgia está previsto de la palabra de Dios escuchada en la liturgia. Muy bonita imagen y realmente es importante. Y también
lógicamente, a mí me sirve, ¿no? Para que también yo tenga más cuidado de que cada palabra, cada texto, cada línea, todo tenga su contenido y su fuerza, ¿no? Que llegue con el corazón. Sin hacer teatro, no se trata de hacer teatro, pero sí en el sentido tener capacidad de expresar, que no se pierda una sola palabra, una sola chispita de la palabra de Dios. Es vida que se pierde, ¿no? Gracias, Mema. Muy bello todo eso. Ok, adelante. No se ha de olvidar por demás que la proclamación litúrgica de la palabra de Dios, sobre todo en el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento de meditación y de catequesis, sino que es el diálogo con Dios, con su pueblo, en el cual son proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas siempre de nuevo las exigencias de la alianza. El pueblo de Dios, por su parte, se siente llamado a responder a este diálogo de amor con la acción de gracias y la alabanza, pero verificando al mismo tiempo su fidelidad en el esfuerzo de una continua conversión. La asamblea dominical compromete de este modo a una renovación interior de las promesas bautismales, que en cierto modo están implícitas al recitar el credo y que la liturgia prevé expresamente en la celebración de la vigilia pascual o cuando se administra el bautismo durante la misa. En este marco, la proclamación de la palabra en la celebración eucarística del domingo adquiere el tono solemne que ya el Antiguo Testamento preveía para los momentos de renovación de la alianza, cuando se proclamaba la ley y la comunidad de Israel era llamada, como el pueblo del desierto a los pies del Sinaí, a confirmar su sí, renovando la opción de fidelidad a Dios y de adhesión a los preceptos. En efecto, Dios, al comunicar su palabra, espera nuestra respuesta que Cristo dio por nosotros con su amén, y que el Espíritu Santo hace resonar en nosotros de modo que lo que se ha escuchado impregne profundamente nuestra vida. Este párrafo me ha hecho recordar los libros de Esdras y de Nehemías del Antiguo Testamento. Después de del destierro de Babilonia, el pueblo hebreo estuvo 50 años desterrado totalmente. Los persas invadieron Jerusalén y se llevaron prisioneros a todos los líderes del pueblo de Israel, etc. Allí Daniel pues anuncia la tristeza de que el pueblo había olvidado la palabra de Dios, habían dejado de escuchar la palabra de Dios, habían olvidado la ley y los profetas, etc. Y habían roto el pacto hecho con Yahvé, y por eso culpablemente habían caído pues en la desdicha, ¿no? De ser abandonados por el Señor, pues ya que ellos abandonaron al Señor y hechos prisioneros, el templo destruido, todo Israel, o sea, prácticamente pues se quedaron algunos campesinos en las veredas de Israel nada más. O sea, vuelven a Ciro, el rey persa Ciro, les da libertad de volver, vuelven, encuentran el templo destruido, y en las ruinas del templo encuentran los rollos de la ley de Moisés, la Torá, que es sagrada. Lo encuentran, los desempolvan, los limpian, etc. Reúnen todo el pueblo y empiezan a leerlos. Y cuentan, es muy bonito el pasaje porque cuentan la conmoción tan profunda que produce esa lectura de la palabra de Dios. Se dan cuenta que todo lo que les pasó estaba escrito, ¿no? El Señor es fiel, por supuesto, y no abandona, pero si lo abandonan, pues Él no puede responder de lo que pasa por abandonarlo, ¿no? Y diríamos que llorando toda la muchedumbre del pueblo, escuchando a Esdras y a Nehemías esa lectura de la palabra de Dios, compungidos diciendo, caramba, esto estaba escrito, es lo que Yahvé nos había dicho, o sea, traicionamos, pues nos pasó esto, ¿no? Esa historia, pues este momento, a mí siempre me ha conmovido ese episodio, porque es muy hermoso
de lo que es el respeto, el cariño y el eco que tiene en los corazones de estas personas la lectura reposada que hacen todo el día de la palabra de Dios. Es muy bueno eso. Pedirle al Señor eso, ¿no? Que nos dé a todos, por supuesto, al sacerdote también, ¿no? A todos un poquito de vergüenza, de ver quizá con la apatía, con la indiferencia, de pronto con la falta de esfuerzo personal, de abrir el corazón a la palabra de Dios y de escucharlo siempre como ayudados por un buen lector, por un buen proclamador, pero también la actitud nuestra que no sea simplemente pasiva, ¿no? Sino ir como repitiendo. Por eso cuando se lee con pausa se permite que podamos ir remansando cada palabra, ir como repitiendo esa palabra en nuestra cabeza, ¿eh? Y al mismo tiempo pasándola por el corazón y que mueva los sentimientos de gratitud, de estar escuchando palabras de vida eterna, como dice el Señor. Yo tengo palabras de vida eterna. O sea, una riqueza que ya me lo recordaba Michelle también, que a veces se nos pierde para nosotros también, ¿no? Por eso propósito, ¿no? De hacer un esfuerzo mayor para que todo el ser personal nuestro se encuentre con el ser personal de Cristo y entren, la palabra la han utilizado ustedes, en comunión verdadera, ¿no? En comunión verdadera que es, somos una sola cosa, tú, Jesús y yo, a través de la palabra. De modo que lo que se ha escuchado, dice en la última línea, impregne profundamente nuestra vida. Muy bonito esto. Ok. Habla lo que quieras. Sigamos entonces. ¿Alguien va a hablar? Yo escuché que abrieron, ¿no? Estamos escuchando. Ok. La mesa del cuerpo de Cristo. La mesa de la palabra lleva naturalmente a la mesa del pan eucarístico y prepara a la comunidad a vivir sus múltiples dimensiones, que en la Eucaristía dominical tiene un carácter de particular solemnidad. En el ambiente festivo del encuentro de toda la comunidad en el Día del Señor, la Eucaristía se presenta de un modo más visible que en otros días, como la gran acción de gracias, con la cual la Iglesia, llena del Espíritu, se dirige al Padre, uniéndose a Cristo y haciéndose voz de toda la humanidad. El ritmo semanal invita a recordar con complacencia los acontecimientos de los días transcurridos recientemente, para comprenderlos a la luz de Dios y darle gracias por sus innumerables dones, glorificarle por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo. De este modo, la comunidad cristiana toma conciencia nuevamente del hecho de que todas las cosas han sido creadas por medio de Cristo y en Él, que vino en forma de siervo para compartir y redimir nuestra condición humana, fueron recapituladas para ser ofrecidas al Padre, de quien todo recibe su origen y vida. En fin, al adherirse con su amén a la doctología eucarística, el pueblo de Dios se proyecta en la fe y la esperanza hacia la meta escatológica. Cuando Cristo entrega a Dios Padre el reino para que Dios sea todo en todo. Escatológico significa referido a la vida eterna, ¿no? Okay. Gracias por aclararlo. Sí, ok, la vida eterna, o sea, esa vinculación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están presentes en la Eucaristía y que en la Santa Misa, y el Papa lo menciona aquí, la doxología eucarística final es muy importante, ¿no? Sentirla profundamente, porque es el resumen y la síntesis de lo que tiene que ser nuestra vida cristiana. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahí está, la escatología está en el final, por los siglos de los siglos, amén. O sea, sentir un poquitico esa verdad, o sea, que toda nuestra vida cristiana
se puede sintetizar en las palabras, ¿no? Todo lo que yo vivo, lo que yo rezo, lo que yo ofrezco a Dios, mi trabajo ofrecido, mi vida en familia, todas las peculiaridades de mi vida matrimonial, mis oraciones, la Santa Misa, la oración, los pequeños sufrimientos, las amarguras, las luchas, etcétera. Todo de alguna manera es para que por Él, porque Él es Cristo, ¿no? Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, yo puedo dar todo el honor y toda la gloria, todo para la gloria de Dios, que nuestra vida se gaste totalmente en la gloria de Dios, en el bien de las almas y en nuestra propia santificación, ¿no? ¿Sabes? Por tanto, el amén con el que respondemos, sin gritar, por supuesto, pero tiene que ser un amén, digamos, muy convincente, ¿no? Muy convincente, con cierta fuerza, o sea, reconocemos claramente que esa es la vida, estar por Cristo, con Cristo, en Cristo, ¿ah? Ofreciéndonos al Padre en el Espíritu Santo y dando gloria a Dios, para poder alcanzar algún día la vida eterna, ¿no? Esa doxología es muy... Por eso en algunos sitios la cantan siempre y está bien, ¿no? O sea, pero en todo caso, que la palabra que responde el amén brote con toda la fuerza de la convicción de que es lo que creo, lo que vivo, lo que quiero, ¿no? Que de alguna manera exprese eso, mi fe, mi vida, mi deseo, mi anhelo más profundo, es que toda mi vida transcurra siempre así, por Él, con Él y en Él, ¿no? Ok, muy bien. Digamos algo. Entonces, adelante, Michelle. Continúo, padre. Este movimiento ascendente es propio de toda celebración eucarística y hace de ella un acontecimiento gozoso, lleno de reconocimiento y esperanza, pero se pone particularmente de relieve en la misa dominical, por su presencial conexión Por su especial. con el recuerdo. Ya va, que me desconcentre aquí con los niñitos, un momentico. Esos niños hermosos, hijos tuyos. Listo, qué pena. Pausa activa. Perfecto. Ok. Este movimiento ascendente es propio de toda celebración eucarística y hace de ella un acontecimiento gozoso, lleno de reconocimiento y esperanza, pero se pone particularmente de relieve en la misa dominical, por su especial conexión con el recuerdo de la resurrección. Por otra parte, esta alegría eucarística que levanta el corazón es fruto del movimiento descendente de Dios hacia nosotros y que permanece grabado perennemente en la esencia sacrificial de la Eucaristía, celebración y expresión suprema del misterio del kenosis, es decir, del abajamiento por el que Cristo se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, la kenosis es eso exactamente, ¿no? O sea, ese despojarse el Señor, que eso significa kenosis, despejarse el Señor de todo, ¿ah? Para hacerse uno con nosotros, ¿no? En una obediencia y llegar incluso obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. San José María decía que esa es una definición preciosa de Jesucristo, ¿no? Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Que eso define la vida de nuestro Señor. Entonces, él habla de dos movimientos, ¿no? Un movimiento ascendente nuestro, ¿ah? Que nos unimos a Cristo para ofrecer en Cristo y por Cristo y con Cristo nuestra vida en Eucaristía al Padre, y un descenso de Dios, del Padre nuestro, que desciende hacia nosotros, ¿no? Y desciende de alguna manera que no viene como con poder y majestuoso a imponer, no, sino humillado, humilde, pobre, despojado de todo, de su propia vida, ¿no?
Es un abajamiento impresionante del Señor. Sube nuestra vida personal, que pretende ser como incienso, que se eleva en honor de Jesucristo y con Jesucristo al Padre, pero desciende hasta nosotros el Señor. Y desciende eso que manifestará el Señor también cuando dice: yo no debería ser servido, sino servir. Y cuando en la última cena se arrodilla para lavar los pies a los apóstoles, llamáis maestro y señor, decís bien que lo soy, yo que soy vuestro maestro y señor, os he lavado los pies, hacedlo también unos con otros, ¿no? Esa kenosis, ese abajamiento de convertirse en esclavo nuestro, el Señor, para que también nosotros lo podamos hacer, ¿no? Es un juego bellísimo que asiente hacia el Padre y desciende del Padre. El Padre que nos mira, el Padre que está con nosotros, agradeciendo y recibiendo de alguna manera todo el homenaje a nuestro cariño, pero entregándonos a su propio Hijo, para que en el Hijo y por el Hijo con el Hijo volvamos a Él, ¿no? O sea, te mando a mi Hijo para que se humille, para que se muera por ti y encarnándose en ti también, vuelvas tú con mi Hijo, ¿ah? Y seamos acogidos en la vida eterna y mirados con Cristo y por Cristo y en Cristo, pues con el amor del Padre, ¿no? El amor a nosotros, que somos otros Cristos del mismo Cristo. Es muy bello esto, ¿no? Entenderlo, ese juego de amor maravilloso, ¿no? De la grandeza de Dios a la pequeñez nuestra, y participando mutuamente. Él participa de nuestra pequeñez y nosotros pequeños participamos del esplendor de su gloria, ¿no? De su ser Padre. Sigue. En efecto, la misa es la viva actualización del sacrificio de la cruz, bajo las especies del pan y vino sobre las que se han invocado la efusión del Espíritu Santo, que actúa con una eficacia del todo singular en la palabra de la consagración. Cristo se ofrece al Padre con el mismo gesto de inmolación con que se ofreció en la cruz. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez y de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera incruenta. A su sacrificio, Cristo une el de la Iglesia. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. Esta participación de toda la comunidad asume un particular relieve en el encuentro dominical que permite llevar al altar la semana transcurrida con las cargas humanas que la han caracterizado. O sea, ustedes han contado cuántas misas pueden celebrarse en algún día. ¿Cuántas misas distintas? ¿O cuántas misas se han celebrado? Creo que son 3, No, padre. todo el día en todas partes, ¿no, padre? No, pero el padre pregunta en una parroquia. No, en general. No, o sea, ¿qué quiero yo? O sea, que entendamos algo muy importante, que lo que estamos viendo de esa vinculación de nuestra vida con el sacrificio de la cruz, la actualización del sacrificio de la cruz. Dice el párrafo, empieza: la Santa Misa es la viva actualización del sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz es uno solo. En cada misa se actualiza el sacrificio de la cruz. ¿Qué quiere decir? Que no existen misas distintas ni diferentes. Hay una sola misa. Es la que Cristo realizó en la cruz. Es la única misa. Por tanto, todas las misas, una misa celebrada por un sacerdote solo o acompañado de un monaguillo, una misa celebrada o celebrada por 5 sacerdotes, una misa celebrada por el Papa con todos los sacerdotes en un concilio, etcétera, no varía absolutamente nada. Hay una única misa, que es la que Cristo realiza permanentemente
actualizando el sacrificio de la cruz. Y por tanto, todas las misas vinculan con el sacrificio de la cruz y hacen actual ese único sacrificio al que participamos. Entonces, estamos como María y como Juan participando en el sacrificio de la cruz. Hay una única misa. Y por eso el sacerdote no tiene poder para cambiar absolutamente nada, porque tiene que seguir el ritmo que la liturgia sagrada le dice para que esa misa sea la actualización del sacrificio de la cruz. Hay una única misa, que es la de Cristo. O sea, entonces nos unimos a esa y los fieles se unen a esa única misa que se celebra. Por tanto, no puede haber varias misas, ¿no? Es una misa siempre que estamos participando con Cristo en su muerte y resurrección y ofreciéndonos al Padre con Cristo en la muerte y resurrección, actualizándolas. El tiempo y el espacio de alguna manera como que se unen para que estemos allá en el Calvario con María y con Juan y con María Magdalena. Es importante entender esto. Sí, claro que sí, gracias, padre. Sí, Interesante, Ok. importante. yo no sabía eso. O sea, todas las misas es una sola. En un segundo vamos a intentar un teléfono, una cita. Aló. Como si es una, entiendo Sí, yo, que es una sola que vas a recordar en la cual sí, participamos de todas las misas el 4. que se han celebrado en ese día. Así es. 552-661. Será normal, sí. Bueno, sigamos. Sí, claro, sí. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Ok, hasta luego. Una polisomnografía que me recuerdan que tengo. Ok, terminemos. O sea, recibimos, A por ver, ejemplo, al ir a la misa entre se semana, oye mal, Betty. se oye mal, hay que pensar, es que estoy aquí, sí, afuera. ¿Qué se puede hacer? Recibimos las gracias de todas las misas. Ay, qué pesado. Bueno, en la próxima le hablo porque Yo no, estoy en un lugar aquí que no. yo no alcanzo a Gracias. escuchar. ¿Ustedes escuchan? No, padre, no se le entiende, no. No, se escucha muy mal, se nota que está como en la calle, entonces no se nota nada, no se escucha nada. Ok, gracias, gracias. La otra próxima le pregunto. Ok. Bueno, oigamos entonces algunos comentarios. Bueno, entonces, Ay, yo sí he hablado, ella, parece que estaba perdida. Padre, sabe que a mí me encanta eso que acaba de leer, eso de que es una única Eucaristía y es el sacrificio del Señor en el Calvario, porque eso refuerza lo que mi corazón siente sobre la Eucaristía. O sea, no tengo yo que ir a una Eucaristía donde el sacerdote sea el más, pues, se crea el más, donde se hagan todas las cosas que se hacen en algunas Eucaristías, porque es que si no voy allá, a mí no me va a pasar eso que le puede pasar a otros. Y yo siempre he pensado que la Eucaristía vivida desde el corazón, todas tienen el mismo efecto, siempre y cuando pues yo efectivamente la viva como eso. Entonces me encanta eso que acaba de decir porque realmente, bueno, ratifica y le da como serenidad a mi corazón frente a eso que pienso siempre de la Eucaristía, que es todas, independientemente de si son
muy multitudinarias, muy llenas de muchas cosas o tan sencillas como las que a veces ocurren sin ningún canto porque no llegó el cantor, pues tienen el mismo efecto en la vida del cristiano. Así que eso me gustó. Gracias. Me quedo con eso. Sí, y eso hace también para los sacerdotes que evitemos la tentación de ser protagonistas en la Santa Misa, de ser creativos, de inventar cosas, maneras un poco como de impactaros de alguna manera, ¿no? O sea que el sacerdote se tiene que perder en Cristo, ¿no? Totalmente, y que el protagonista central resulte Jesucristo, ¿no? Estamos frente al pueblo, pero no frente al pueblo en el sentido de que es cara al pueblo, sino cara a Cristo, ¿no? Cara al oriente, ¿no? A Cristo verdadero que está muriendo en la cruz en ese momento y por tanto protagonismos personales o lucimiento personal un poquitico, o pensar que yo soy más efectivo de esta manera, lo que sea, no, lo posible, si pudiera el sacerdote desaparecer, sería extraordinario, ¿no? Si pudiera darse eso de que yo desaparezca y que solo Cristo aparezca, sería maravilloso, ¿no? Por tanto, que con más sencillez, siguiendo con mucha rigor la liturgia, fijándose mucho en que la liturgia lo lleve en ese sentido y que no sea el que de alguna manera pues vaya creando situaciones o actitudes en que se note el sacerdote o porque está mirando, o porque está haciendo alguna cosa que no corresponde, etc. Pidamos a Dios por los sacerdotes, ¿no? Que aprendamos a vincularnos a Cristo y a participar con Cristo en la pasión y muerte cuando celebramos la Santa Misa, ¿no? Rueguen por los sacerdotes que entendamos bien la grandeza del ministerio que se nos ha confiado, ¿eh? Y la humildad con la que tenemos que celebrar y el desaparecer, ¿no? Para que Cristo aparezca. Y por eso es bueno que esté a la vista del pueblo el crucifijo, ¿no? Para que no tengamos que mirar al sacerdote, sino la cruz más bien. O sea, que como saben que la cruz es un elemento esencial, no es un adorno especial, un elemento esencial del altar o del templo, que la cruz esté presente, porque es eso lo que se está reviendo. La imagen de la cruz, pues ayuda más a comprender que estamos viviendo con María y las mujeres y con Juan el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso, cada misa está viviendo y por tanto es un momento de gran solemnidad, de gran oración, de gran piedad, de gran recogimiento. Muy bien. Todo esto es muy bonito y a mí me emociona cómo el Papa Juan Pablo II, en este texto que estamos viendo, ha querido detallar con tanta delicadeza, con tanta expresividad, con tanto detalle, todo lo que se refiere a la Santa Misa. Es que todo lo que nos ha dicho y nos viene diciendo en el texto que estamos leyendo es impresionante. O sea, que el Papa lo escribió con un deseo tan grande de que lograra como explicarnos muy bien a todos el valor impresionante de la Santa Misa y no ha sido un documento así como teológico, líneas generales, no, algo tan detallado, algo tan desarrollado, algo tan cuidadoso que realmente queremos agradecerle a Juan Pablo II que desde el cielo nos dirá, leanlo, que eso les va a ayudar mucho a vivir mejor y a ser apostolado. A veces reclamamos que todas nuestras amigas y nuestras familias conocidas vuelvan a la misa dominical. Porque todos los días estoy escuchando personas que no, la pandemia nos frenó y ya no volvimos, la pandemia y ya perdimos como el ritmo, la pandemia, o sea, ayudemos a que todo el mundo vuelva y que muchos más a la misa dominical. Pidámosle al Señor, ¿ok? Bueno, ¿algo más? Entonces nos vamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
a lucirnos con la Virgen, ¿no? A lucirnos con la Virgen. Y cuando estemos en misa pensemos también estar con María, ¿no? Nos ayudaría mucho estar con María para que ella impregne nuestra misa de los sentimientos que ella tenía al pie de la cruz. ¿Ok? Sí, padre. Padre, pendientes del libro, entonces, nosotros. ¿Usted me repite el ok. nombre del libro, por favor? Se llama María, la obra maestra de Dios. Eso, gracias, padre. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por Ahora la clase y por todo. se lo envío a Lina ahora mismo. Bueno, qué bueno, A Lina y a padre. Michelle. Gracias, Padre. Bueno, felicidades, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Muchas Santo. gracias. Amén. Una manita, Padre. Gracias, Padre. Perdón. Como a la mano. Gracias.